Vamos a estudiar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna, el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levanta la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre Santo, amado Dios, que estás en lo alto, en la inmensidad, en el cielo, te damos mil gracias por esta mañana linda de este santo sábado. No hay nunca un lugar mejor donde pueda estar el alma que aquí junto a ti, alabando, glorificando, engrandeciendo el nombre santo tuyo. Jehová, 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 tú eres tardo para la ira, tú eres grande en la misericordia, tú jamás tienes por inocente al que es culpable. Perdona todo lo que hayamos hecho, dicho, pensado, que a ti no te agradó. Lávanos con tu sangre de la cabeza a los pies y llénanos con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Jehová Dios, a llamar bueno lo que es bueno, a llamar malo lo que es malo, a entresacar de nuestras vidas lo precioso de lo vil. Reprende la obra infructuosa de la oscuridad de las tinieblas. La sangre tuya nos cubra de la cabeza a los pies. El Espíritu Santo venga y nos llene completamente. Santo Espíritu, ven, paséate. Diga el débil, fuerte soy. Haz que cada persona, después de escuchar el audio, sea diferente de cómo ha empezado a oírlo. Señor, que ocurra un milagro creativo, que ocurra un milagro salvador. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén, amén. Dice la santa palabra de Dios aquí en el libro de Eclesiastés, o el predicador, en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años para los cuales digas, no tengo contentamiento. Jesús está a la puerta, nuestro corazón se regocija en su venida. No hay nada que anhele más cada cristiano que la venida de Jesús. Deseamos que Jesús venga para irnos a vivir con Él a ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero mientras Jesús viene,
nos ha dejado un trabajo que hacer y es alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero no podemos ser santos si no le conocemos, no le podemos conocer si no le buscamos. La Biblia dice: buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Aún puedo buscar a Dios, aún lo puedo llamar, aún lo puedo conocer, aún me puedo salvar. Cuando venimos al libro de Eclesiastés, recordamos que el autor de la Biblia es Dios, que Dios es el que quiere hablarnos cada que escudriñamos su palabra o escuchamos un sermón. Es Dios mismo quien nos habla, no tenemos un trato con intermediarios, sino que Dios mismo habla con cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, se rasgó el velo en dos. El velo era de un grosor de 8 metros, no era algo insignificante. Así que se rompe este velo para comunicar el lugar santo con el lugar santísimo. El lugar santo era donde se hacían todos los sacerdotes, y el lugar santísimo era el lugar donde entraba una vez al año un sacerdote escogido para ofrendar por los pecados del pueblo, y luego, si este no era acepto, podía morir, y colgaba un cordón y lo alaban y sabían que Dios estaba enojado. El hombre del común no trataba con Dios, pero al morir el Señor en la cruz se rasgó ese velo, y pudimos todos entrar a la presencia de Dios. Dios nos habla de una forma directa, no hay intermediarios. Al escuchar una predicación, un sermón, tenemos a la par, escuchamos el sermón, la Santa Biblia, para mirar si lo que nos han dicho está en la Biblia o no lo está. Y sobre todo tenemos, como dice el Señor: yo no me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar uno a los a mí mismo, dice el Señor Jesucristo, igualito a mí. El Espíritu Santo, Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Espíritu Santo mismo nos dice, al estar en la predicación, si las cosas son conforme a la voluntad de Dios, a lo que dice la Biblia o no. Nunca Dios confirmará o dirá algo que vaya contrario a su palabra, porque la Biblia es Dios mismo, que vaya contrario a la Santa Biblia. El libro de Eclesiastés es hecho por el rey Salomón. El rey Salomón es un hombre que decide apartarse de todo lo que tiene y esforzarse en todo, dar rienda suelta a todas las cosas de la carne, para ver si en ella se encuentra lo que primero había encontrado, que era a Dios. Así que hace de todo para mirar si eso le traería paz y alegría al corazón. Después de terminar el libro, ya para concluir, que es la parte que nos regala Dios esta mañana, en el capítulo 12, el rey Salomón dice en el verso 3: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El Señor Jesús, al venir a la tierra, habla de Salomón, al hablar de las flores y de los lirios del campo, dice que ni siquiera Salomón se vestía como esas flores, porque Salomón tenía muchos vestidos, muchas cosas, muchas bendiciones que en su vida, que tal vez no tengamos ni tú ni yo. Y yo te tuteo esta mañana porque es Dios quien te habla, porque yo en mi vida personal no lo hago, pero Dios dice: quizás tú pudieras hacer muchas cosas y llegar a la conclusión de que la única importante es Dios, pero nunca llegarías a hacer todo lo que hizo Salomón, ¿no? Salomón tenía mucho poder, muchas bendiciones de Dios, económicas, físicas, sentimentales, pero sobre todo espirituales. Salomón es hijo del rey David, es de la tribu de Judá, judío, de judíos, hebreo, de hebreos. Y
Aparte de eso, es un hombre que escribe muchos libros, estudiado, colecciona de todo, desde aves, toda clase de animales, plantas, y tiene cuanta mujer quiere, montones de mujeres, números que son realmente casi impensables a nuestra mente, hijos. Al llegar a la conclusión de que todo el hombre es Dios, sabía de qué hablaba. Nosotros pues, quisiéramos poder hacer cosas, pero no como Salomón. Dice la palabra acá en Eclesiastés 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Jesús está a la puerta y nosotros sabemos que cuando Él venga vamos a compadecer delante de su trono. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, que se abrieron unos libros y en esos libros estaba escrito todo lo que cada uno de nosotros hizo o haya hecho durante estuvo en esta tierra. Dice la palabra en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay muchos libros, allá escrito todo lo que cada uno hayamos hecho. Y aparte de eso existe otro libro, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Habrá un momento en que estemos delante del Señor y seamos llevados a juicio. Todas las cosas que nosotros hayamos hecho, Dios las tiene anotadas allá en sus libros. No quedará nada que Dios no tenga anotado allí. Y dependiendo de si ya tenemos limpio todo lo que hicimos que no le agradó a Dios, con la sangre de Jesús nos limpiamos y Él nos perdonó, entonces apareceremos escritos en ese libro de la vida. Y si no estamos allí, pues seremos, como dice la palabra en Apocalipsis 20, en el verso 15: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, al infierno, a morir eternamente separados de Dios. Si la palabra acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud es un concepto que entendemos quizá tarde. Pensamos que somos eternos, Dios nos da una vida y esa vida tiene un final. Y Dios nos dice aún en su misma palabra, porque es Dios quien inspira cada parte de la Biblia, que nos acordemos de nuestro Creador en los días de la juventud. Cuando hablamos de vejez, hay una vejez espiritual y hay una vejez material. Empezamos a envejecer en el cuerpo, pero a veces somos ancianos en lo espiritual. El Señor Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, aparece descrito en los libros, en el libro del Apocalipsis, hermoso libro que nos ha dejado Dios para que nosotros lo escutemos y para que en él encontremos la forma de llegar a la patria celestial y ser fortalecidos en este tiempo de fin. Es una parte de los libros, el Apocalipsis, pero también en Daniel, en el capítulo 7, en el verso 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Se habla de ese anciano de días que se sienta allí, pero no es la única parte donde la Biblia habla del anciano de días, sino también en el Apocalipsis describe al Señor, a nuestro Dios, como un anciano de días, para que y tronos y habla de esos tronos donde se hace ese juicio, pero también del anciano de días del que nos habla Daniel. Cuando venimos a la palabra
y entendemos que el anciano de días es nuestro Dios, comprendemos claramente que ancianidad no es que nuestro Dios envejeció y le pasaron los años y es un cuchito, no. Lo que quiere decir la palabra es el respeto y la sabiduría a nuestro Dios, que no es nuestro Dios para ser tomado en burla, porque Dios no puede ser burlado y porque la palabra es clara y Dios es un Dios eterno. Nuestro Dios ha vivido para siempre, es el que es el que es, era y ha de venir. O sea, nuestro Dios es el que debe ser honrado, glorificado, engrandecido. No podemos imaginar nosotros llegar a la patria celestial y no conocer a nuestro Dios, de que nuestro Dios es como lo describe la palabra. Apocalipsis 1:14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Por qué te hablo de este versículo? Porque quizá al pensar en Dios, piensas en Dios como un viejito, te es más fácil recordar que el Señor Jesús, cuando es llevado a la cruz, tiene más o menos 33 años, está en toda su juventud, el Señor, cuando se va de esta tierra. Y la descripción que aparece ahí en Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, describe al Señor Jesucristo, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y dice, y su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Toda la descripción del Señor Jesús también es que su cabello es blanco como blanca nieve. Y entonces hace la descripción que queremos que entiendas, que la Biblia habla de ancianidad espiritual, de conocimiento de Dios, lo que te hace un anciano delante de Dios, pero en el espíritu, porque conoces al Señor. Habla la Biblia de que el anciano de días está allí, habla justamente de nuestro Dios y nuestro Creador y la sabiduría de nuestro Creador, reflejada en la semejanza a los cabellos blancos y a un anciano. Pero existe una forma que es la que más conocemos de anciano, o ser viejo físicamente. No hay nada más tremendo que los años que pasan sobre una persona y teniendo los cabellos blancos siga siendo necia y rebelada contra Dios. Las vemos por montones, pegadas de la idolatría, aunque la palabra diga no te harás ídolos, pegadas del adulterio, de la avaricia, de la codicia, sin nunca aceptar la palabra de Dios. Un joven necio es algo de horror, pero un anciano necio es algo tremendo. La persona puede tener un déficit en su inteligencia, en su normalidad, ser alguien que no está completo y el mundo lo llama, no sé, tonto, una persona que ha nacido, la gente usa el término bobo, con síndrome de Down o algo así. Y no habla de eso, la Biblia nunca menosprecia a esas personas, Dios es siempre misericordioso, sino habla de necedad, no es que hayas nacido con un déficit, sino de tus decisiones de irte contra Dios. Ser un necio es un término que es tan grave, es un insulto tan grave que Dios nos habla en el Sermón del Monte, que no digamos necio al hermano, porque pues es un insulto muy grande, pero hay ya gente de canas que sigue siendo necio. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando comienzas a conocer al Señor, pues no eres un anciano en el Espíritu, eres un niño en la fe, un joven en la fe,
Y Dios nos habla de estar en esos días, de comenzar en el Señor, buscando a Dios mañana, tarde y noche, buscándolo mucho, mientras Dios pueda ser hallado. Pero pasa que el tiempo de ser jóvenes en la fe para la mayoría ya pasó, porque Jesús está a la puerta y Jesús te llamó al arrepentimiento, y tal vez de la generación que hay que va a compadecer delante del Señor, quizá vea el regreso de Jesús aún el rato, pero la que está viviendo todas las profecías del fin, sus hijos no lleguen a crecer, y los que ya crecieron como condenados por las mismas acciones de los padres. La Biblia dice que cada uno recoge lo que siembra, que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre por el hijo. Pero sí dice también la palabra que nosotros tenemos la influencia de las personas alrededor. Entonces, cuando compadecen delante del trono grandes y pequeños, Dios juzgará a esos pequeños de acuerdo a sus padres, porque pues no tuvieron el tiempo para tomar la decisión de ser cristianos. Y a los jóvenes los juzgará de una forma personal, pero pues con todas las acciones de sus padres los llevaron a que, como cerrarles la puerta, como dice la Biblia, se pararon en la entrada del cielo. No pasaron ellos ni pasaron sus hijos. Cualquiera diría que eso sería una injusticia, pero no lo es, porque Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. Antes que una alma se apuesta en un cuerpo, ahí en el embrión en el que se une el espermatozoide y el óvulo, Dios pone la vida y pondrá un alma igual al que la está concibiendo. Es Dios justo. Entonces, cuando habla de juventud, habla del tiempo de llegar a los pies de Jesús y aprovechar en oración, en buscar la Biblia, porque sin la Biblia no estamos en nada, en ir a la Biblia no como un libro de estudio de texto, sino como la palabra de Dios, el conocimiento de qué es lo que Dios quiere que yo haga, de saber cuál es la voluntad de Dios y llevarlo a cabo. Pasaron muchos días que el Señor dijo que vendrían tiempos difíciles y que nos preparáramos para esos tiempos, y no lo hicimos. Era tiempo de juventud espiritual, y ahora estamos en un tiempo en que incluso salimos a predicar el Evangelio y no encontramos ninguna persona que no conozca ya el Evangelio. Todos ya son viejos en la burla, en la necedad y en la fe, porque van en contra de la voluntad de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En la vida normal, en el nacer, crecer, reproducirse y morir, hay ilusión al futuro, hay el deseo de lo que voy a hacer mañana, de todas las cosas que voy a aprender, todo lo que puedo realizar. Y luego llega un momento en que envejeces y, como dice la palabra, no tienes contentamiento. Llega hasta saturarse en tu boca el poder saborear y diferenciar entre salado y dulce, y entonces ya no te da mucha alegría vivir. Pero eso no es tan grave como el tiempo que vivimos. Hubo tiempo de buscar a Dios, y este es un tiempo en que de ese buscar a Dios debiéramos haber recogido fortaleza y alegría del regreso del Señor, de su venida. Pero despilfarramos ese tiempo y ahora no tienes contentamiento en las cosas de Dios. Estás completamente apartado de Él, y las cosas de Dios no te agradan, porque el tiempo, Dios lo había anunciado, era peligroso, y si no acortase este tiempo a los escogidos, se iban a perder. Entonces llegaste a la etapa donde
como no has sembrado orarle la Biblia, ya no quieres las cosas de Dios. Y es cuando más debieras estar avivado, porque es una promesa del Señor que cuando sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Debieras tener mucho contentamiento en Dios, pero no lo tienes. Pues decirle al Señor con la boca que lo amas, que lo deseas, y puedes entrar incluso en discusiones con las gentes que asisten a lugares en que aparentemente, sin hacer ningún juicio, hay un avivamiento espiritual. Entonces dices, estas personas están avivadas en buscar a Dios. Y luego te preguntas, un avivamiento es la presencia del Espíritu en un lugar. Y esa presencia del Espíritu en un lugar se traduce en la búsqueda de la santidad. No se puede decir que yo busco a Dios, leo su palabra y tengo el Espíritu Santo en mi vida produciéndome lo que Él da, que es esa paz que sobrepasa el entendimiento y ese gozo, y luego tener una vida contraria a eso, la vida y las acciones reales contrarias a eso. Al decir que en un lugar hay un avivamiento, estamos hablando de santidad. Y juntamente con la santidad está la acción de las personas, las decisiones tomadas por ellas y todo eso. Está la gente ir a los lugares y encontrar satisfacción en la carne. La palabra dice que se buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Estás dispuesto en tu carne a recibir alegría para la carne misma? Y quizá lo que más te alegra, que es usado a nivel incluso de la publicidad y demás, es la música. La música tiene mucho poder. Así que te agrada la música, te agrada a tu carne, pero no te preguntas si le agrada a Dios. Y sobre todo, si esa música te lleva a santidad, a buscar de Dios o no. Vas a un lugar y llamas avivamiento, un lugar donde se hace mucho ruido o se ríe mucho o se canta mucho y salimos igual, salimos en la misma fornicación, en el mismo adulterio, en la misma condición de vida. La Biblia habla de que vendrán los días malos y eran estos días, lo sucede en el, como ley de vida, de nacer, crecer, reproducirse y morir, de tener días de juventud, de salud, de fuerza. Luego días malos de envejecer, de no poderte valer por ti mismo, de ser tal vez estorbo para muchas personas, pero pues Dios nos habla espiritualmente y hubo días de buscar al Señor y buscarlo mucho para resistir estos días malos. Pero ahora estamos en los días malos, Satanás sabe que le queda poco tiempo, ha bajado a destruir, pero aún en estos días malos, Dios te pide en promesa y en verdad que lo busques, búscame, mientras pueda ser hallado, llámame, aún puedo ser hallado. La Biblia es muy clara en eso, en el libro de Isaías. Nosotros vemos esa promesa tan linda del Señor, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que estoy cercano. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Mientras no recoja su iglesia, aún puedo hallarle y aún puedo buscar al Señor. Pero para hacer eso tiene la palabra un versículo siguiente, porque no tomamos un versículo y lo sacamos del contexto, sino que tiene un versículo siguiente y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Y el error más grande en el camino a la santidad, o el tropiezo más grande, está en los pensamientos y en la mente, porque por eso la palabra dice
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El pensamiento es parte del mandamiento que Dios nos da. La oración Shema, que es la base de la Biblia, la base de la Torá y el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es justamente esa oración Shema. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Esa es la oración Shema original. Señor Jesús viene a esta tierra y nos da el entendimiento claro de la oración Shema, y entonces el Señor dice con claridad: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Porque si tus pensamientos no están sometidos a la voluntad de Dios, pues la santidad no será el camino por el que yo ande, y el premio recibido a la santidad, que es ver a Dios, no lo tendré, sino que iré al infierno, a ese lugar terrible de horror y de tinieblas. Dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios no nos da unas armas para defendernos en la carne, no nos dio ni fusiles, ni armas, ni cosas, ni espadas, sino que son poderosas las armas que Dios nos ha dado, más poderosas de lo que alguien necio o insensato pudiera imaginar, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de todas las fortalezas que se levantan en nuestro camino. ¿Y cuáles son esas armas? Las armas las describe parafraseadas ahí el mismo capítulo de 2 de Corintios, capítulo 10, esta vez en el verso 5, dice: derribando los argumentos. Derriba todo tu argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, vuelve otra vez al pensamiento, todo pensamiento, la obediencia a Cristo. Es tan difícil llegar a ese momento de que todos nuestros pensamientos sean sometidos a Dios. La Biblia no es algo, la Biblia es alguien, es Dios hablándonos a través de esta palabra. Así que tomamos la palabra y sometemos nuestros pensamientos a esta palabra. Yo no haré lo que yo quiero, yo no haré lo que una persona me dice, yo no haré lo que mi herencia me dice, sino que yo haré lo que manda la palabra. Someteré mi pensamiento y todo a la obediencia a Cristo Jesús. La oración Shema, y de ahí que sea aclarada, parafraseada por el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente. Señor Jesús nos pone la mente para que nosotros entendamos lo que el Señor quiere decirnos. Dice la palabra ahí en Isaías 55, porque deje el impío su camino y el hombre inicuo esos pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y nos habla de sus pensamientos, dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. O sea, los pensamientos de Dios no son los tuyos, sino que Dios, que es el que habla en la palabra, la Biblia es Dios hablándonos. Dios y sus pensamientos son los que yo debo escudriñar y estudiar para llevarlos a cabo. Dice la palabra: más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, en el verso, hemos leído del 6 al 9, ese último, el verso 9. Volvemos a Eclesiastés y entonces recordamos que Dios nos habla de no tener contentamiento en este tiempo final, porque no llevamos cautivos nuestros pensamientos a Dios cuando el tiempo no era tan malo ni tan difícil.
pero a una hora Dios nos da una promesa de que a una hora pudieras poner en las manos del Señor tu vida, leyendo la Biblia, orando, obedeciendo, bajándote de tu argumento y tu altivez, de los caminos por los que andas y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a recordar, el Señor nos ha hablado de ser viejo en la carne y ser viejo en el espíritu. Debíamos ser viejos en el espíritu. Tuvimos tiempo para orar, para buscar al Señor, para que nuestros pensamientos y nuestros argumentos y nuestras opiniones sean del alrededor, las hayamos cogido de la sociedad, de nuestra herencia o de nuestro propio maquinar en la cabeza, nos hubiéramos sometido a Dios y llevado a Dios, y ya seríamos ancianos, como describe la palabra del Señor Jesús, blanca la cabellera, y describe al Padre, el anciano de días, y esa sabiduría y ese entendimiento que nos lleva a la vida y a la salvación. Pero no aprovechamos el tiempo en que los días no eran tan malos y que éramos jóvenes en la fe, sino que lo perdimos y llegamos a este momento en que debemos ser viejos en la fe, en el conocimiento de Dios, y somos gente que está amargada y no tiene contentamiento en Dios, ni quiere su camino ni su sendero. Pero aún el Señor hoy, como dice la palabra misma, es como si Dios rogase a través de quien predica, te ruega, vuélvete a mí. Aún puedo salvar tu alma, aún pudiera ser que entraras en juicio y obligarás tu carne a obedecer, de hacer lo que dice la Biblia y no lo que tú quieres, de escudriñar la Biblia y hablar lo que el Señor dice, no lo que a ti se te ocurre, de llamar las cosas como las llama el Señor y no como tú las quieres llamar. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Habla de un oscurecimiento en la Biblia, que está en la descripción de la Biblia de final, que el sol se oscurecerá y demás, pero también un oscurecimiento espiritual. La gente no entenderá nada, dice la santa palabra de Dios, que son tibios, Dios los vomitará de su boca. Dios dice que hasta compremos colirio en Apocalipsis 3, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, para que veas, ¿no? Te aconsejo que de mí compres colirio para que veas. O sea, Dios habla de estar oscurecidos también en el mundo, en lo natural, el sol, las estrellas, todo eso, pero también habrá un oscurecimiento personal, dice la palabra en Apocalipsis 3:17, porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, la palabra, y desnudo. O sea, hay una ceguedad, un oscurecimiento. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Apocalipsis 4:17 y 18, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de tu... Y unge tus ojos con colirio, el Espíritu Santo de Dios, para que veas. Nos habla la palabra de ese oscurecimiento general, espiritual, de también que el sol ya no brillará más, es parte de las señales del tiempo del fin. Y también habla la palabra aquí en Eclesiastés de cuando se oscurece para un viejo la vida, ¿no? O sea, ya ni ve, también salen cosas en los ojos, se nublan y ya no ve ni la luz, ni la luna, ni el sol, ni las estrellas, ni nada. Jesús está a la puerta. A todas esas formas de oscuridad solo hay una forma de luz, y aun si llegaras a la vejez, la Biblia dice, yo hasta las canas y hasta la vejez, el Señor será la luz que alumbre dentro de tu corazón. Aunque pudieras perder la vista por ser viejo, el Señor te hará ver con los ojos del alma ese sol que viste algún día, o incluso al que es ciego nunca vio el sol,
El Señor le hace resplandecer ese sol en el alma, aunque nunca lo haya visto, le muestra el sol y las grandes cosas que el Señor hace, eso en lo físico. Si aún llegaras a la vejez y quedarás ciego, pero habla espiritualmente en este tiempo en que has perdido todo contacto con Dios, de leer la Biblia, de orar, de buscarle, de realmente buscar al Señor estos días malos de que habla la palabra que vendían y en los que tú no tendrías ningún contentamiento. Está el Señor allí. Dice, antes que se oscurezca de todo tu entendimiento, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo en ese poco de juventud espiritual que te queda con relación a las señales que estamos viviendo. Aún tienes una Biblia, aún tienes tu libre albedrío, aún puedes doblar la rodilla, pedirle al Señor que te muestre lo que estás haciendo mal, lo que está contrario a la voluntad de Dios y poder llevar a cabo. Dice, cuando temblarán las guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hace una especie de poema como muy negro a la vejez, y es que es verdad, o sea, se pierde la fuerza. Cuando vemos un anciano hombre y una anciana mujer, hay una diferencia. Una anciana mujer, la mujer siempre es tomada como vaso frágil, a pesar de que la mujer es machona y lo que sea, y de toda la liberación femenina y la igualdad. La mujer es vaso frágil y pues no tiene la fuerza que tiene un hombre. Entonces es lógico, en la vejez se le tenga misericordia a la ancianita, pues se le tuvo misericordia también a la señora, a la joven, era un vaso más delicado y lo que sea. Pero el hombre es fortaleza y llegar a la vejez y perder su fuerza es duro. Cuando a un hombre lo humillan, cosa que jamás debiera pasar, debiera haber un respeto, pero en una pelea o alguien y alguien empuja, este hombre ya no es fuerte ni puede defenderse. Entonces es a eso que dice el Señor cuando temblarán las guardas de la casa, ya no hay quien cuide ni quien defienda, se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las mulas y habla de incluso el comer y ya no tener ni fuerzas porque no podemos consumir los alimentos y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Aquel que tiene la fortaleza de ver todas las cosas ya ni se asoma porque no ve. Pero hablamos espiritualmente en esta tarde de este Sabbat y Dios nos habla de el tiempo que viene cuando se imponga el reinado del maligno y entonces ya ni porque quieras puedas tener una Biblia y te dobleguen a tal punto que olvides lo poco que tenías del Señor, te pongan una marca para comer y comprar, te sometan completamente hasta perder toda autoridad. Es aún tiempo de buscar al Señor. Dice, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantare a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. O sea, como estar encarcelado, terminan los viejitos en las casas sin poder salir a la decisión de sus hijos sometidos en un ancianato donde no pueden salir, ya no puedes manejar tu dinero porque un banco no te considera mentalmente capaz, tienes que ceder todo a los demás. Pero Dios nos está hablando de un tiempo final, de perder toda autoridad y todo conocimiento. Antes que eso llegue, arrepiéntete, hermano. Pídele al Señor perdón por todas las soles y lunas que tuviste para buscar su rostro, para leer la palabra, para obedecer, para salirte de tu argumento y tu altivez, para llamar las cosas como las llama el Señor y no como en tu soberbia, orgullo, altivez has querido. Y en ello, en el querer salirte con la tuya de hacer las cosas como a ti se te ocurre y no como la Biblia dice, haber perdido las armas que Dios te dio para vencer, que no eran carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito y ¿por qué nada? Porque habrá terror y angustia. Todo será bajo el sometimiento de un reinado de oscuridad. Así seas de esa misma oscuridad y hayas decidido el error, estarás ahí en ese error, dice la palabra, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. La gente podrá llorar y gritar, pero ya no se les abrirá. El Señor lo dice en muchas parábolas. Entonces golpearán, ábrenos Señor, y ya no. Irás al infierno, de allí no saldrás nunca. Si no entendiste aprovechar el tiempo mientras aún haya oportunidad, no podemos decir aprovechar de los tiempos antes de que vengan los días malos, porque los días malos ya están aquí. Y la palabra nos habla de vejez, pero aquí no hablamos de vejez física, sino espiritual, de que se está cumpliendo toda la profecía del Señor. Debiéramos ser viejos espiritualmente y jóvenes, viejos espiritualmente, y aún fuéramos jóvenes físicamente, ser viejos espiritualmente. Dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Sales de tu vestido, que es esta carne, pero compadecerás, como dice la palabra, delante de Dios, ahí en Apocalipsis 20, irás a tu morada eterna, que será, porque el alma es eterna, sea en el infierno o en el cielo, al cielo o al infierno. Vanidad de vanidades, todo es vano, hermano. Vanidad la entendemos en nuestro idioma español como mirarse al espejo, como pintarse, como eso, pero no en el idioma de la Biblia. Vanidad viene de vano, de inútil, de sin sentido. Sin sentido, todo es vano, todo no tiene ningún sentido. O sea, el único sentido que tiene esta vida es que hayas obedecido a Dios. Pero ¿cómo obedecerlo si yo no paso tiempo con el Señor? ¿Cómo obedecerlo si yo cuando me acerco a Dios o escucho una predicación, saco mis argumentos y mis altiveces y no escucho lo que el Señor dice? O sea, todos mis conceptos son conceptos humanos sin tener ningún conocimiento de Dios ni ese nuevo nacimiento, y me voy, como dice la palabra, contra Dios, en cambio de derribar mi altivez y llevar mis pensamientos cautivos al conocimiento de Dios. Si la palabra acá, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Salomón se llena de sabiduría venida de Dios, pero luego no la lleva a cabo. Tenía que mirar en la palabra, no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Esa palabra no era una cosa que se le ocurrió a Dios y no la impuso para someternos, sino que Dios nos hizo y sabía cómo era de débil el hombre, y no andan dos juntos y no están de acuerdo, y el que está abajo tira al que está arriba. Y el rey Salomón se mete con mujeres, no son del pueblo de Dios, y le pervierten el alma y termina quebrantando los mandamientos de Dios y pidiendo a los ídolos. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Incluso las escribió, algunos no las sabemos, las recitamos, las predicamos, se las decimos a la gente, como dice la palabra misma, el Señor Dios Todopoderoso, este pueblo me alaba con la boca. Tú le decimos a la gente palabras y demás, pero las aplicas a tu vida. Si no las aplicas, estás perdido. Si no sometes tus pensamientos a la voluntad de Dios, estás perdida. Las palabras de los sabios son como aguijones, ¿no? No te gusta las palabras de los sabios, sabiduría de Dios, porque hay sabiduría del mundo que no sirve para nada. Incluso de esa sabiduría sí que te pegas tú en esta vida, de esas sí oyes. Dice la palabra en Santiago, en el capítulo 3, en el verso 13, 3:13,
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta. O sea que la sabiduría tiene que tener, como la santidad, una acción, una forma de vida. Sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Tal vez eres sabio con esta sabiduría que dice Santiago 3:15, terrenal, animal, diabólica. Pero donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa, perdón. Donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es la que es perfecta. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es venida de Dios, y al ser venida de Dios es pura. Tú no puedes decir, como dice el mundo, es que nacimos homosexuales y Dios nos tendrá misericordia. No, Dios jamás estará en la impureza y en la vileza, hermano. Jamás Dios estará en la impureza ni en la vileza. Lee la palabra de Dios. Dios es alguien que tiene claridad y no se contradice. La sabiduría de Dios es pura. Somos tan buenos, no le hacemos el feo a estas personas. Nosotros nos unimos en estos yugos desiguales con los impíos porque los amamos. No es eso lo que dice la Biblia. La sabiduría de Dios es pura, no la contamines, hermano, en Cristo. Es pacífica, busca la paz, pero no la paz del mundo. El Señor Jesús dice, yo vine a sembrar guerra, contienda entre la nuera y la suegra, entre el padre y el hijo, entre cada uno. Vine a traer fuego y como quisiera que ya estuviera ardiendo, dice el Señor en la palabra. O sea, la paz de la que habla el Señor es en el corazón, la que sobrepasa el entendimiento. La sabiduría es también pacífica, tiene una paz en tu alma, no importa todo lo que nos hagan, nos pueden llevar hasta quemarnos. Y habrá paz en nuestro corazón porque sabremos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pablo le dice a uno en un concilio, sepulcro blanqueado. Entonces le dan un puñetazo a Pablo. No sabía que era sacerdote y se defiende con el poder de Dios. Pero no es el único. El Señor Jesús dice dile a esa zorra que aún hago milagros y demás. Y fariseos hipócritas, ¿hasta cuándo? Dice el Señor, os tengo que soportar. Y tú dirás, no era pacífico ahí, no es pacífico cuando entra y derrumba las mesas y demás. Claro, el Señor siempre fue pacífico. Él tenía una paz en el corazón. Pasa que no le llevamos la cuerda a las personas porque justamente vinimos para predicar el Evangelio, hermano, en Cristo, para decir las cosas como son. Allá tú, si no te agradas en lo que dice la palabra acá, amable, de ser amada. O sea, la sabiduría de Dios es amada, es preciosa para los que son de Dios. Para el que no es de Dios, obviamente no será amable. Es benigna, o sea, buena. La bondad viene de Dios. Bueno, solo hay uno y es Dios. Y esa bondad de Dios no contradice esos mandamientos, llena de misericordia, porque Dios nos ha tenido misericordia, aún no nos ha cobrado lo que nos merecemos y nos está dando oportunidad. Y de buenos frutos, sin incertidumbre, no es incierta ni es hipócrita. Eso es lo más importante, ni incierta ni hipócrita, hermano. Palabra de Dios es clara y específica. Dice la palabra, son como aguijones y como clavos hincados, los de sabios verdaderos te cae como aguijón. Los maestros de las congregaciones dadas por un pastor son como aguijones, como clavos hincados. Al final te buscarán maestros que te digan lo que quieres oír. Un hombre hay en la Biblia y es Herodes. Tiene una mujer que no le licita, la esposa de su hermano Felipe. Qué horror.
Juan el Bautista le dice todo el tiempo, no te es lícito tener esta mujer. Así que Herodes lo aborrece. Y llega la oportunidad y debía ser su sobrina, la hija de la mujer de Felipe, su sobrina, baila para él, lo carnaliza, imagino, y él se emociona y le da la mitad del reino si quiere. Ella pide la cabeza de Juan el Bautista y mata a Juan. Y muchos profetas fueron muertos por el odio de los que los escuchaban, porque cada palabra dicha por cada verdadero hombre de sabiduría es para el impío, para el necio, como un aguijón, como un clavo hincado, no la quieres oír. Y entonces es cuando dices, esta persona no busca la paz. ¿Cómo va a buscar la paz? Y viene y dice que somos adúlteros o que somos homosexuales y que si no nos arrepentimos vamos a ir al infierno. Entonces, esta persona no busca la paz. No, no te confundas. La paz de la que habla la Biblia es en el corazón. Y no hallaremos una paz basada en la mentira y el engaño, como vives tú en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dice la palabra, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, ¿para qué tanta sabiduría? Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso y el fin de toda esta palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como nosotros no los podemos guardar, el Señor Jesús vino para Él guardarlos a través de ti y de mí. Solo lo tenemos que aceptar, como dice Romanos 10, en el corazón como Señor y Salvador. Romanos 19. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque esto es el todo del hombre. Dile a Jesús que entre en tu vida, que sea el Señor. Pero si Él va a ser el Señor, entonces escudriña su palabra, averigua que el Señor de tu vida quiere que hagas. ¿Qué es lo que el Señor de tu vida quiere que hagas? El Señor, no una secta, no una religión, Dios, lo que dice la palabra. Porque Dios traerá, dice la palabra allí, ya para terminar, toda obra a juicio, lo sustentamos con Apocalipsis 20, juntamente con toda cosa encubierta, se abrirán los libros y aún las cosas que crees fueron olvidadas o que hiciste cuando estabas en el jardín infantil, sea buena o sea mala, estará escrita allí. Como dice la palabra ahí en Apocalipsis 20:15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado en el infierno. Padre, te damos gracias por la palabra de esta tarde linda, de este santo sábado. Grábala en cada corazón de cada oyente, que dé fruto para vida. No dejes que las almas se pierdan, Señor. Es que cada alma corra al arrepentimiento. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo. Que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén y amén.